En el audio de hoy voy a hablaros de las últimas desinformaciones rusas que están relacionadas con el ataque a la maternidad de Mariupol. Voy a actualizar algunas cosas nuevas sobre la guerra, muy pocas, y también voy a hablar de qué es el batallón Azov, el peligroso batallón de ultraderecha ucraniana al que todos los políticos izquierdistas de Europa le tienen miedo, y cuánto hay de verdad en que son nazis ultraderechistas. ¿Quién es el ideólogo de ese batallón que está integrado en las fuerzas de combate de Ucrania? ¿Qué creen y qué dice su página web? Hay un cómic que os he hablado varias veces que me gustó mucho, un cómic que tiene tiempo, de la época de los móviles Nokia, que se llama Shoot Wars. Shoot Wars es un cómic de un corresponsal de guerra moderno que lo llevan al frente equipado únicamente con su teléfono móvil para ir haciendo videoblogs, cuando aquello era muy moderno. No quiero ponerme en plan Conversodamus, pero me voy a poner en plan Conversodamus para advertir de algo que va a terminar ocurriendo. El otro día os hablé del teniente de las fuerzas especiales surcoreanas que se fue a luchar y que es un influyente instagramer y youtuber. Mucho me temo que van a empezar a acudir más y más influencers a la zona de guerra, movidos no por el deseo de luchar, sino por el deseo de ser relevantes, de ser conocidos, de ganar un puñado de seguidores. Bastará con que el primer influencer salga en los periódicos diciendo que se va a Ucrania y qué tal, para contar la verdad, para que otros empiecen a imitarle. Ocurrió con Chernobyl. ¿Os acordáis cuando empezaron a llegar los youtubers a Chernobyl a grabar vídeos en la zona contaminada por la explosión del reactor? Bueno, pues lo mismo va a seguir pasando. Hay una diferencia entre los soldados que están en sus cuentas de Instagram mandando fotos y vídeos. El soldado que va para allá, el voluntario que va para allá, se está jugando la vida. Los trabajadores de organizaciones humanitarias que van para allá se están jugando la vida y en primer lugar están haciendo un trabajo de ayuda humanitaria y en su tiempo libre pues hacen fotos y vídeos y además informan. El problema son los influencers que nos van a llegar, que son los hijos bastardos de la telebasura. Aquellos que realmente lo único que les importa es arañar usuarios. Por cierto, ayer me pasó una cosa súper curiosa. Entro en el metro y encontré un anuncio del Rubius, el tipo este que hace directos jugando videojuegos, un anuncio del Rubius que decía algo así como ¿juegas conmigo? Y el enlace era el de su Patreon. Interesante. El Rubius anunciándose en el metro de Madrid. Llega más y más desinformación. Entre ayer y pasado, tuvo lugar el ataque a la maternidad de Mariupol, que fue calificado por Russia Today y por los medios estatales rusos como un montaje. De hecho, en Twitter, desde Russia Today a las cuentas de las embajadas, bueno, Russia Today no sé si la han echado ya de Twitter, pero lo que sí he visto son cuentas de embajadas rusas con la foto de esa chica embarazada que baja por unas escaleras en un edificio derruido y con la cara llena de heridas por culpa de la metralla y los cascotes, diciendo fake, en rojo la palabra fake en grande, como diciendo todo esto es falso, todo es un montaje, y es un montaje porque aquí pone fake. Es interesante que mientras han sido atacados no solo la maternidad de Mariupol, sino 26 hospitales e instalaciones de atención médica, según Naciones Unidas, con más de 2,5 millones de personas que han huido de Ucrania, Rusia tenga la poca vergüenza de decir que todo esto es un montaje.
En cuanto a la chica embarazada que salió en las portadas de los periódicos y en internet, dijeron que no era cierto por varias razones. Dijeron que no era cierto porque, en primer lugar, esta chica se parece mucho a una modelo de belleza, lo cual a mí me genera ciertas preguntas. ¿Se parece mucho o es una modelo de belleza? Y la segunda pregunta es, ¿se pueden quedar embarazadas las modelos? Lo siguiente que dijeron es que ese hospital lo habían abandonado y en ese hospital estaban los neonazis del batallón Azov. Parece ser que cada vez que alguien menciona a nazi está justificado, ¿no? Sea la alerta antifascista a Vox de Pablo Iglesias, la infame alerta antifascista del Pablo Iglesias solemne y muy serio, o ahora Rusia diciendo que es que los del batallón Azov estaban ahí haciendo cosas nazis como combatir a los rusos. Me parece una desvergüenza. A la vez que dice esto Rusia, niegan que estén invadiendo Ucrania. Niegan que estén haciendo las cosas que están haciendo. Es increíble. Mientras tanto, lo peor está por llegar. En Mariupol han tenido que cavar fosas comunes porque los fallecidos son tan numerosos que no pueden hacer tumbas individuales. El alcalde de la ciudad, Vadim Boichenko, se ha negado a rendirse, a pesar de todo, y se ha quejado de que es muy difícil contar los muertos porque los bombardeos nunca cesan. Lo que está ocurriendo es que, como los militares rusos han fracasado a la hora de tomar las ciudades de Ucrania, están recurriendo a las tácticas utilizadas con Chechenia y Siria, que es arrasar ciudades con ataques abrumadores e indiscriminados. Lo peor está por llegar porque los rusos tienen bombas de sobra y como han visto que no hay manera de tomar las ciudades, cosa que, según he leído a expertos militares, no es nada fácil entrar en ese combate cuerpo a cuerpo que tantas bajas produce, están optando por algo que les ha dado resultados en el pasado. Y eso va a ser un verdadero desastre. Así que yo creo que toda la prisa que se dé la comunidad internacional por asfixiar el aparato económico militar de Rusia, mucho mejor. Mientras tanto, Putin ha anunciado, y esto lo he leído en Russia Today y en otros medios que se han hecho eco, que va a abrir la zona de conflicto y facilitar el transporte de voluntarios que estén dispuestos a participar en el operativo en Ucrania. Aproximadamente dicen que tienen 16.000 peticiones de gente en Siria y de otros países dispuestos a pelear en la misión militar especial. Esto, si es verdad, y no es otro de las mentiras que ha dicho Putin, esto a mí lo que me dice es que Putin está dispuesto a permitir que esto dure mucho tiempo, sea cual sea el precio. Y esto me preocupa y me asusta, sinceramente, me asusta. Hablo intelectualmente, ¿no? No me asuste que tenga miedo, pero me parece muy preocupante que se confirme que Putin tiene la voluntad de que esto se transforme en un largo conflicto lleno de muerte y de ruina. La desinformación rusa sigue funcionando y en esta desinformación, en este aparato de desinformación, RT sigue diciendo que Ucrania tiene biolaboratorios para armas bioquímicas. A ver, a lo mejor esto es verdad, porque no hay mentira más peligrosa que una media verdad. Supongamos que sí, que Ucrania tiene biolaboratorios que se dedican a fabricar este tipo de cosas, o vete tú a saber, a investigar con qué biotecnología. ¿Qué significa eso? ¿Que tienen armas de destrucción masiva a los Saddam Hussein?
Básicamente lo que está haciendo Russia Today es agitar el arma de decir, uy, los de Ucrania tienen unos patógenos y unos agentes químicos tan peligrosos que van a acabar con la vida. No nosotros que tenemos armas nucleares, ellos, los ucranianos. También hay una noticia en Russia Today, subrayo Russia Today, que dice que la OMS pide a Ucrania que elimine los patógenos peligrosos de sus laboratorios. RT dice que Ucrania se está preparando, no solo para atacar el Donbass, sino también a Bielorrusia. Es decir, que Ucrania, tenía unos planes militares expansionistas que estaban preparándose ¿para qué? Para ucranizar a los bielorrusos. Ni que los rusos estuvieran haciendo eso. Es increíble la propaganda rusa. Rusia ha pedido que Meta, es decir, Facebook, sea declarada organización terrorista. Interesante. Los medios rusos detallan en sus partes de guerra, que es muy interesante leerlo, pues todos los objetivos militares alcanzados. Hemos atacado estos helicópteros de Ucrania, estos centros de comando, estas herramientas de artillería, como si la guerra se estuviera librando de una forma tan precisa y tan quirúrgica que solo están destruyendo armamento ucraniano. De manera mágica. Bueno, Facebook ha hecho algo que me parece un poco raro, incomprensible, hasta cierto punto. Muerte a los rusos invasores. Esto es algo que se va a poder decir en Facebook. Ya sabéis que Facebook no permite los mensajes de odio. Pero en el contexto de la guerra en Ucrania va a permitirlo. Así que esa lucha contra los discursos de odio en Facebook no ha durado mucho. Ese cambio de política se ha puesto en marcha rápidamente y en Facebook podrás hacer amenazas de muerte y llamar a la muerte, al asesinato contra Rusia y sus soldados en el contexto de la invasión de Ucrania. También se va a permitir elogiar al batallón Azov, del que ya os he hablado. La respuesta de Facebook ha sido la siguiente: a la luz de la invasión en curso de Ucrania, hemos hecho una excepción temporal para aquellos afectados por la guerra para expresar sentimientos hacia las fuerzas armadas invasoras, como, por ejemplo, muerte a los invasores rusos. Estas son medidas temporales diseñadas para preservar la voz y la expresión de las personas que enfrentan una invasión. Como siempre, estamos prohibiendo las llamadas a la violencia contra los rusos fuera del estrecho contexto de la invasión actual. Lo que yo no sé si se podrán hacer insultos sexistas contra los rusos, porque ya estamos mezclando las políticas de género. Por cierto, esto en España no se aplica. He encontrado un hilo muy interesante de Twitter del señor David Marugán, en Twitter @radiohacking, un verdadero experto en emisiones de radio, en radios, modelo de radio. Este es un nivel de friquismo que a mí me fascina y me interesa. El tema de las emisiones de radio de onda corta, que esta semana os estuve hablando cómo la BBC ha retomado, mejor dicho, las emisiones de onda corta. Un medio que es fantástico para evitar la censura. Porque mirad, la censura en Internet, la información en Internet se puede controlar, puedes limitar, puedes hacer como China, como Corea del Norte, pero las emisiones de onda corta, amigos, esa vieja tecnología, pues sigue viva y sigue siendo tremendamente eficaz. Los nazis en su momento lo que hicieron fue que para contrarrestar las emisiones de onda corta de la BBC, pues hicieron algo muy inteligente, que es fabricar receptores de radio muy baratos, pero con muy poca potencia, para que no pudieran escuchar las emisiones de ultramar. Bueno, David Marwan nos comenta que debido a la gran cantidad de peticiones que ha recibido sobre qué radios de onda corta probar, y habiendo probado decenas de radios de todo tipo a lo largo de todos los años que lleva, pues ha hecho un tuit hoy mismo, hoy es día 11 de marzo, pues distintas
receptores de onda corta. Lo primero que dice es que, sin entrar en detalles técnicos como parámetros de sensibilidad, selectividad, que podría ir a lo más largo, da un consejo muy sencillo. Dice, intenta gastarte un poco más. ¿Por qué? Porque hoy en día hay radios que tienen precios verdaderamente ridículos si los comparas con otras épocas. Pero si gastas muy poco, probablemente vas a tener una radio muy mala o muy compleja de aprovechar y te vas a llevar una mala experiencia con las emisiones de onda corta. Por ejemplo, si quieres gastar muy poco, hay algunas alternativas como la XH Data D328, la Texum R909, etcétera, etcétera, que son radios de compromiso, y hay que tener en cuenta que al tener un display analógico va a ser muy complicado identificar emisiones de radio en web como short-mediowave.info. La radio más barata y que mejor resultado le ha dado por poco dinero es la Golon RX BT6622. Bueno, para el resto del enlace, de información, os recomiendo la cuenta de Twitter @radiohacking de este crack, y también para estar informados del mundo de la onda corta, que me parece un mundo maravilloso, un mundo fascinante que os va a suministrar noches de auténtico disfrute escuchando emisiones de otros países. Bueno, vamos a hablar del batallón Azov. Este batallón donde ha habido neonazis españoles y ultraderechistas españoles que se han unido, y de otros sitios. Mirad, vivimos en un momento de complicada desinformación, de información muy tendenciosa. Ahora mismo, el hecho de que estemos en España no significa que estemos libres de desinformación. Al contrario, estamos empapados en mentiras, distorsiones y periodistas que copian y pegan lo que leen en agencias. Esto es un periódico de ayer, no es nada nuevo lo que os estoy diciendo. Ahora, si preguntamos ¿qué es extrema derecha? Claro, cuando yo leo que el batallón Azov es de extrema derecha, pues yo cada vez que escucho la palabra extrema derecha o nazi, pues perdonadme, pero soy un poquito escéptico. Es más, he estado investigando y todavía me gustaría saber algo más que gente diciendo otras cosas. O periodistas diciendo, está claro, esta gente son nazis. Hay indicios. Pero luego diré por qué es tan difícil descubrir qué es lo que son. No hace mucho, Pablo Iglesias, este señor que ha dejado la política, dice, pero no ha dejado de callarse, y en su derecho está, completo derecho de opinar, pues ha metido la pata comentando una foto de alguien del batallón Azov que sostenía en sus manos un lanzagranadas. Y en el tuit decía que qué bonito que España estaba armando a los neonazis del batallón Azov. Claro, rápidamente la gente de Twitter que sabe de lo que habla, no como Pablo Iglesias, le dijeron a Pablo Iglesias que lo que sostenía el señor del batallón Azov no era un lanzagranadas o un lanza lo que sea de fabricación española, sino un aparato de fabricación británica. Así que cuidadín. Hay un problema con Azov y hay un problema con los neonazis en general hoy en día. Y el problema de esta gente es que no tienen ningún problema en mentir descaradamente diciendo que no son neonazis. Claro, si tú te vas a la página web, si tú lees entrevistas al ideólogo, que luego os hablaré, del batallón Azov, pues esta gente te van a negar tajantemente que lo son. ¿Eso los convierte en más neonazis? Bueno, los convierte en personas que, en caso de ser neonazis, que yo tengo algunas dudas, esto se me va a echar a internet encima, pero escuchadme. Creo que esta gente juegan a camuflarse y eso lo hace más difícil. El batallón Azov es una unidad militar de voluntarios que pertenecen a la Guardia Nacional de Ucrania. Son reservistas de las Fuerzas Armadas integrados en las Fuerzas Armadas. El batallón tiene su sede, mira tú por dónde, en la ciudad de Mariupol,
en la costa del mar de Azov, de ahí el nombre, Batallón Azov. Principalmente lo componen voluntarios de organizaciones de partidos de extrema derecha como Pravý Sektor, Svoboda y otras organizaciones, y lo forman unos 900 paramilitares ucranianos. Quizá lo más evidente que tendrán que explicar ellos, y que no creo que lo puedan explicar, es que el Batallón Azov, en su escudo, en sus imágenes, en los emblemas que ellos portan, utilizan la runa Wolfsangel estilizada y el símbolo del sol negro, Schwarze Sonne en alemán, sobre los colores de la bandera de Ucrania, además del nombre del batallón. Como sabéis, las runas son usadas por el nazismo a nivel internacional, por lo que es obvio que están relacionadas con esta ideología. Facebook los vetó en el año 2016 y los calificó como nivel 1, al mismo nivel que el Ku Klux Klan y el Estado Islámico. Sin embargo, el 24 de febrero, cuando se inició la invasión rusa, se hizo una pequeña excepción, según lo comunicaron los amigos de Facebook. Ahora mismo el Departamento de Estado de los Estados Unidos los ha calificado como grupo de odio nacionalista. Su ideólogo, Andriy Bielski, ex líder del Partido Patriota Ucrania, fundado en el año 2005, y del sucesor, el SNA, un grupúsculo que ha atacado a las minorías en Ucrania, él ha dicho, aunque luego lo ha negado, el propósito de Ucrania es liderar las razas blancas del mundo con una cruzada final contra las razas inferiores. Ostras, si esto no es muy nazi imperialista. Luego el tío lo ha negado. Tienen como referentes históricos, según lo que he leído, a Stepan Bandera. Este último fue un dirigente al que se le considera un criminal de guerra y que colaboró con la ocupación nazi en la Segunda Guerra Mundial. Después se dio la vuelta contra los alemanes, se volvió contra ellos y fue deportado a un campo de concentración y sobrevivió. La KGB lo mandó a asesinar en 1959 en Múnich. Y hoy los ultraderechistas lo reivindican en Ucrania como a un héroe. Hay un periodista canadiense que se llama Michael Colborn que habla ruso, que se defiende en ucraniano y que ha dicho que Ucrania tiene un problema de extrema derecha y que esto no es una ficción de la propaganda del Kremlin y que ya es hora de que la gente empiece a ver este problema. El líder, el ideólogo, Bielski, dice que él no es racista, que no es antisemita, y en una entrevista dijo que consideraba a Israel y a Japón como modelos a seguir para el desarrollo de Ucrania. Yo creo que Bielski se mueve en la ambigüedad. ¿Miente cuando dice que no es nazi? Probablemente sí. Muy probablemente sí. ¿Es un neonazi o un nacionalista que se apoya en neonazis para conseguir sus objetivos políticos? Pues mirad, yo me inclino a pensar esto segundo, que a lo mejor fue más descaradamente nazi en el pasado, pero ahora ha girado más hacia el nacionalismo patriótico ucraniano, con lo cual tiene cierta o una gran afinidad con los nazis. Y de hecho abundan las fotos del batallón Azov y de gente haciendo el saludo nazi, el Sieg Heil, llevando banderas y todo tipo de ideología nazi, lo cual quiere decir que hay muchos fans del Tercer Reich en el batallón Azov. También hay muchos nacionalistas ucranianos. Y como milicia alternativa, como grupo paramilitar integrado en las Fuerzas Armadas de Ucrania, pues básicamente son gente que comparten su odio a los rusos, a la injerencia rusa
y su deseo de una Ucrania independiente. Pero, obviamente, es un partido que está empapado en la extrema derecha y en los neonazis. Y está integrado en el gobierno, en las Fuerzas Armadas. Esto significa que al final Putin tiene razón, que Ucrania está nazificada. Yo creo que Putin ha amplificado la realidad. Sí es cierto que en las Fuerzas Armadas ucranianas hay un batallón que está lleno de gente neonazi y de ultraderecha, pero creo que más allá de Azov, pues en Ucrania habrá más ultraderechistas y mucho nacionalista. Mucho nacionalista. Quizá Putin está metiendo en el mismo saco a los nacionalistas ucranianos y a los neonazis. Y por supuesto lo está utilizando como excusa, porque la gran mayoría de los ucranianos pues simplemente quieren occidentalizarse. Quieren estar en la OTAN y en la Unión Europea. Ni más ni menos. Son gente religiosa, son gente patriota y son gente que quieren vivir libres. El Estado ucraniano está tan necesitado de soldados, porque no perdamos de vista que ahora mismo esta guerra es una guerra profundamente desigual. Profundamente desigual. Han criticado a Zelensky que diera armas a la población civil. Y yo entiendo lo que dicen, pero yo también entiendo a Zelensky. ¿Qué va a hacer? Cuando tu enemigo es mucho más numeroso que tú, tienes que movilizar a todos los hombres en edad militar, a todos los que puedas, y aceptar a todos los voluntarios. Han criticado a Zelensky porque han sacado a gente de la cárcel para luchar. y lo entiendo. De verdad que lo entiendo. O sea, lo apruebo. No, creo que los tiempos de guerra son tiempos excepcionales. Y yo estoy seguro que mucha gente en la cárcel, que son estafadores, borrachos, puede que incluso violadores, que son mala gente, algunos, otros simplemente han cometido gravísimos errores, pues muchos también tengan el mismo instinto de supervivencia. Y obviamente, pues esta gente, estoy seguro que deberían, y eso sí que espero, que eso sí que sería un error, que cuando acabe la guerra deberían de volver a la cárcel y quizá a lo mejor pues podría contarle el tiempo de lucha como parte de la condena, pero no mucho más. Así que es una situación difícil y las noticias que vienen van a ser aún peores, porque aunque ya han salido 2,3 millones de ucranianos, las tácticas arrasadoras aprendidas en Grozny y en Alepo van a dejar las grandes ciudades hechas pues tierra quemada. Bueno, por cambiar las tornas, gente de mi iglesia me ha pasado un vídeo que me ha parecido muy muy inspirador y de mucho ánimo en un momento en el que todos estamos viendo lo peor de la guerra, bueno, lo peor de la guerra, como si hubiera algo bueno en lo positivo de la guerra. No hay nada positivo en la guerra. Pero escenas de dolor, sufrimiento, creo que la salud mental es una tarea pendiente en España, una tarea que se han descuidado. De los 50 millones, raquíticos millones que se dedican frente a los 20.319 millones para políticas feministas transversales, pues creo que podrían haberse gastado algún millón más en salud mental, sobre todo porque la gente todavía no se ha curado de la pandemia mentalmente, ¿eh? Todavía el otro día me contaban en una reunión de personas que siguen pues con mucho miedo del coronavirus y habiendo limitado su vida social y viviendo en un estado de neurosis permanente. Necesitamos mirar este problema a la cara. Y terminamos la pandemia y empezamos con una guerra en Europa. Obviamente son malos tiempos para aquellos aprensivos.
El pastor Abraham San Pedro, a quien conozco personalmente, es un pastor de Valencia, sí. Entrevistó en su cuenta de Instagram a un joven ucraniano, Igor, cristiano evangélico, que optó por quedarse en Kiev, en las afueras de Kiev, a pocos kilómetros de Kiev, mientras, junto con los jóvenes de la iglesia de la que él forma parte, pues está ayudando a la gente que se desplaza y que llega continuamente. Su iglesia, que tiene instalaciones, tiene edificios y tal, pues estuvieron acumulando comida para poder ayudar a esta situación y ahora mismo pues están en una situación en la que cada día llega gente pidiendo ayuda y refugio y están pues organizándose con coches particulares y llevando a mujeres y a niños a las instalaciones de la iglesia para que tengan un refugio, ya que es que esta gente no tiene casa. Hablamos de los 2,3 millones de gente que ha salido de Ucrania, pero ¿y los que quedan dentro, que están camino de salir o están en poblaciones que no están en el epicentro de la batalla? Igor comentaba que tienen 4 reuniones de oración al día. La gente llega llorando, con mucha preocupación, y me resultó bastante inspirador y bastante real oír a este joven, un tipo que no creo que llegue a los 30 años, hablar de cómo tiene tranquilidad a pesar de todo, hablar de cómo está tranquilo y seguro de que está haciendo lo que Dios le está pidiendo que haga en ese momento, que es aliviar el sufrimiento de los demás. Y con esta interesante entrevista, que lo podéis ver en Instagram, en el Instagram de Alex San Pedro, os dejo, y con una aplicación que yo creo que todos podemos poner en práctica. ¿Qué podemos hacer para aliviar el sufrimiento de otros? Seguro que podemos hacer muchas cosas. Y yo estoy seguro de que, ya aquí en Madrid están llegando personas afectadas y seguro que podemos hacer mucho, y hay organizaciones excelentes que están haciendo un trabajo fantástico ayudando a estas personas que lo han perdido todo y que han dejado atrás a maridos, a hijos, a nietos, y que sufren todo tipo de carencias. Bravo por todos los que ya lo estáis haciendo. Hasta pronto.